Bueno, comenzamos con el módulo 3 de G-Space y purga y trampa, que son dos técnicas instrumentales. Mi nombre es Horacio Napolitano, estoy compartiendo el curso de preparación de muestras con la doctora Cristina Vecina. Los dos módulos anteriores ya los deben haber visto. Bueno, vamos a ver espacio de cabeza o G-Space y purga y trampa. Por excelencia son dos métodos utilizados para el análisis de agua, aunque en el caso del G-Space se puede usar para también muestras sólidas. Arrancando, ¿cuáles son las condiciones primarias para el análisis por G-Space? Temperatura, obviamente, tiempo de calentamiento, coeficiente de partición K y la ley general de los gases, que dice que presión por volumen es igual a N por la constante general de los gases por la temperatura en grados Kelvin. Entonces, ¿cómo arrancamos? Las muestras y el patrón se colocan en un vial sellado, son viales para G-Space. El vial de la muestra se calienta a una temperatura por un tiempo fijado. Los componentes volátiles dentro del vial pasan al espacio de cabeza y ahí quedan. La segunda parte, la atmósfera del vial se muestra y se introduce en el cromatógrafo de gases, normalmente es 1 mililitro. Los componentes individuales del espacio de cabeza se separan y se detectan dentro del cromatógrafo de gases y lo identificamos y lo cuantificamos dentro del equipo. Entonces, paso 1, la muestra alcanza el equilibrio, o sea, lo dejé un determinado tiempo a una determinada temperatura y los analitos pasaron al espacio de cabeza. Tenemos la jeringa para G-Space. Paso 2, la muestra se extrae del G-Space. Recuerden, acá hay varias cuestiones a tener en cuenta. Primero, el volumen que se toma es muy grande, comparado con lo que es una inyección líquida, que es 1 microlitro. Acá no hay problema, porque como yo cuando voy al inyector inyecto gases, no hay ningún tipo de problema. En el caso de si inyectara un mililitro de líquido, cuando se produce el flasheo, está el volumen de vapor que se forma, que sería prácticamente imposible manejar, habría backflash y una serie de cosas. Recuerden el número de Avogadro, que 1 mol equivale a 22,4 litros. Entonces, en este caso inyectamos 1 microlitro de gas, no altera para nada las condiciones del cromatógrafo de gases. Y por el otro lado, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el G-Space no es de las técnicas más sensibles. ¿Por qué? Porque si bien inyecto una cantidad muy grande de muestras, lo que estoy inyectando principalmente es aire, con una pequeña cantidad de analito. Después inyectamos la muestra y fíjense que todas las jeringas de G-Space tienen una pequeña salida lateral que ya está preparado para hacer la inyección de nitrógeno para barrer todo lo que quede de la muestra anterior, así no hay contaminación cruzada. ¿Cuáles son las características del G-Space y cromatografía de gases? Proporciona un alto grado de sensibilidad en el análisis de compuestos de baja volatilidad. Los compuestos que tienen puntos de vaporización altos no son fácilmente vaporizados, el tiempo de análisis se alarga, y en el cromatógrafo de gases se incluyen componentes no volátiles de manera que el inyector no se contamina. Empecemos con la parte de definiciones y nomenclatura. ¿Cuáles son las fases del vial para G-Space? G la vamos a identificar como la fase de gas o el espacio de cabeza, y ahí es donde quedan los analitos que van a ser muestreados. Esa es la fase muestra. Contiene el o los compuestos de interés y está en forma líquido sólido en combinación con un solvente de dilución o un modificador de matriz. Entonces, los pasos son: coloco la muestra, el solvente o el modificador de matriz junto con la muestra, lo sello, lo engrimpo. Una vez que lo engrimpo, lo pongo en la zona de calentamiento, dejo que se alcance el equilibrio. Después de alcanzado el equilibrio, tomo la muestra, la inyecto en el cromatógrafo de gases. Ahora necesitamos recordar, ir a Química Inorgánica 1, ver las leyes que regulan todo lo que es el comportamiento de los gases. Tenemos la ley de Dalton,
que dice la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales P sub I de los gases presentes en la muestra. Entonces, la presión parcial se calcula como el cociente entre la presión del gas dividido en la presión total, suponiendo que hubiera una mezcla. Si hubiera sido un gas puro, esto da igual a 1. Y esto es igual al número de moléculas del gas dividido el número total de moléculas y se expresa como xg sub I. Entonces, xi es igual a la presión total menos la presión parcial. La ley de Raoult dice que la presión de vapor de un soluto disuelto, por ejemplo su presión parcial P sub I, es directamente proporcional a su fracción molar XSI y la constante de proporcionalidad es igual a la presión de vapor P sub I del analito puro. Cuando la fracción molar es igual a 1, si el gas es igual, es puro, la presión parcial es igual a la presión parcial del compuesto puro por la fracción molar. Quiere decir que todo esto nos va a dar igual a 1. La ley de Raoult es solo para mezclas ideales. Para la mayoría de los casos es un desvío de la ley de Raoult. Para compensar esto se usa que la presión parcial P sub I es la presión parcial teórica por un factor gamma sub I por la fracción molar del gas. El coeficiente de actividad gamma sub I se lo considera como un factor de corrección para la concentración, molalidad, no estamos hablando de molaridad, el cual modifica la verdadera concentración activa. Depende del material de componente y refleja la interacción intermolecular para el analito y los otros componentes de la muestra, particularmente la matriz solvente, también llamada efecto matriz. El coeficiente de actividad gamma sub I es muy importante cuando yo trabajo en GSpace. Cuando el valor de gamma es 1, la solución se la llama solución ideal, la cual se basa en la ley de Raoult. Actualmente las mezclas de soluciones pueden tener valores positivos o negativos. ¿Cómo incremento el valor de gamma? Ocasionalmente agregando agua a la muestra se puede incrementar el valor positivo, no es G sino que es gamma, por favor corrija. Entonces fíjense, yo tengo acetona, acetato de etilo, etanol, isobutanol y acetato de isoamilo. Pongo la muestra como está y pierdo el isobutanol y el acetato de isoamilo. ¿Por qué? Porque son pesados y tienen cierta polaridad. Le agrego 5 mililitros de agua y ya empieza a notarse la presencia. Le agrego 10 mililitros de agua y evidentemente el acetato de isoamilo mejora muchísimo su respuesta. El isobutanol sigue estando retenido dentro de la muestra. Para eso hay que agregar un modificador de matriz que ya lo vamos a ver. La ley de Henry, que es la última, para altas concentraciones de analito, el factor de actividad gamma sub I toma una función de la concentración para soluciones diluidas, es constante e independiente de la concentración del analito. Esto se llama solución diluida ideal, solo para concentraciones muy bajas. Hay una linealidad para la presión parcial de vapor y la concentración molar del analito, la cual se expresa como la ley de Henry. Entonces dice que la presión parcial de un determinado gas es aproximadamente la constante de la ley de Henry en una solución X sub I igual a 1, H es igual a P sub 1, por X sub I. Quiere decir que en casos ideales es muy fácil aplicar este tipo de leyes. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo mezclas? Evidentemente las leyes las voy a tener que tener en cuenta, pero la cuestión no es de una aplicación tan directa. Sigamos con la ley de Henry. La ley es la ley clave de cromatografía gaseosa y el análisis por GSpace. Dice que el coeficiente de partición K es aproximadamente 1 dividido la presión parcial teórica por el factor de actividad. En otras palabras, gamma sub I es proporcional a la recíproca de la presión inicial del vapor. Se incrementa acá cuando decrecen estos valores, se incrementa por el aumento de la concentración del analito en el equilibrio del espacio de cabeza y el resultado de un equilibrio en la sensibilidad del espacio de cabeza. ¿Qué es lo que me quiere decir esto?
Lo que me quiere decir esto es que si yo tengo compuestos con baja concentración y compuestos con alta concentración y tengo un determinado volumen de espacio de cabeza, bueno, en función de su volatilidad, los analitos van a empezar a ocupar los espacios en el espacio de cabeza, y en muchos casos los compuestos más pesados van a quedar más retenidos en la matriz de la muestra, y cuando yo lo inyecte en el GC va a tener mucha menor respuesta que lo previsto. Entonces, algunas de las cuestiones es, no tengo que llenar demasiado el vial y dejar muy poco espacio de cabeza, porque probablemente los compuestos más volátiles ocupen el espacio de cabeza, se logre el equilibrio y no haya espacio para que los compuestos más pesados puedan salir. Entonces, veamos ahora nomenclatura. B sub B es volumen total del vial, B sub S es el volumen de la fase muestra, B sub G es el volumen de la fase gas, y el volumen total del vial es el volumen de la muestra más el volumen del gas. Entonces, teoría básica para el análisis del G-Space: la relación de fases beta representa la relación de volúmenes de las dos fases. Recuerden que en el caso anterior, cuando vimos la ley de Henry, teníamos un parámetro que era K, que es como en en las distintas formas en las que aparece K dentro del análisis instrumental, siempre es coeficiente de partición, y acá también es el coeficiente de partición. Entonces decimos que beta es el cociente entre el volumen del gas dividido el volumen de la muestra. Beta también es igual al volumen del vial menos el volumen de la muestra dividido el volumen de la muestra. Esto de arriba es volumen del gas. Y también se puede escribir como el cociente entre el volumen del gas dividido el volumen del vial menos el volumen del gas. Todo esto son movimientos matemáticos. Y ahora esto sí es importante. El volumen de la muestra es igual al volumen del vial dividido 1 más beta. Y el volumen del gas es igual al volumen del vial por beta dividido 1 más beta. Entonces, la cantidad del analito en la muestra es W sub 0 y la concentración original es C sub 0. Entonces decimos que inicialmente la concentración inicial es la cantidad original del analito por el volumen de muestra. Después del equilibrio, las cantidades y concentraciones del analito en las dos fases son: la concentración en la muestra es la cantidad de analito que quedó en la muestra dividido el volumen de muestra. La concentración en la fase gas es la cantidad de analito en la fase gas dividido el volumen del gas. Entonces, la suma de las cantidades de analitos en la fase gas y en la fase muestra nos tiene que dar la cantidad inicial del analito en la muestra. Entonces, ahora el coeficiente de partición K lo vamos a expresar como el cociente entre la concentración de analito en la muestra dividido la concentración en la fase gas, y como el cociente de la cantidad de analito en la muestra dividido el volumen de la muestra, y todo esto dividido por la cantidad de analito en la fase gas dividido el volumen de la fase gas, y esto lo reordenamos, nos da que la cantidad en la muestra dividido la cantidad en el gas por el volumen del gas dividido el volumen de la muestra, y esto nos termina dando que la cantidad de analito en la muestra dividido la cantidad en el gas por beta. Todo esto representa el coeficiente de partición. Para nosotros la más aplicable es esta, pero de todas maneras nunca vamos a saber realmente cuánto hay en cada una, pero sí beta nos puede ayudar. También podemos escribir las relaciones derivadas de las siguientes maneras. La cantidad inicial de analito es la concentración inicial por el volumen de muestra. La cantidad de analito en la muestra es igual a la concentración de la muestra dividido el volumen de la muestra. La cantidad de analito en la fase gas es la concentración en la fase gas por el volumen
de la fase gas y la concentración en la muestra es el coeficiente de partición por la concentración en el gas. El balance de material dado en W sub S más W sub G es igual, o sea, la cantidad en la muestra más la cantidad en el gas es igual a la cantidad inicial, se puede escribir de estas maneras diferentes, expresando C sub 0 y después C sub G. Entonces C sub 0 es igual a la concentración de analito en el gas por este término que es el coeficiente de partición por el volumen de la muestra dividido el volumen de la muestra más el volumen del gas dividido el volumen de la muestra, y esto nos da que la concentración en el gas C sub 0 es igual a la concentración en el gas por K más beta, y la concentración en el gas es igual a la concentración inicial dividido K más beta. Entonces piensen ustedes que si K y beta son muy altos, C sub G es bajo, pero si K más beta son bajos, C sub G es muy alto. Entonces acá lo que tenemos que tratar de lograr es que K calculado como el cociente entre la concentración de la muestra dividido la concentración del gas sea lo más bajo posible y que beta también sea lo más bajo posible. K y beta son variables importantes para el análisis por G-Space. Entonces el coeficiente de partición K es el cociente de la concentración de la muestra dividido la concentración en la fase gas. Y la relación de fases, beta, el volumen de gas dividido el volumen en la muestra. ¿Está bien? Entonces, ahora, fíjense, valores K para solventes comunes en el sistema aire-agua 40 grados centígrados. Fíjense, acá tenemos los distintos solventes y los distintos valores de K. Entonces ustedes ven que los valores de K bajos corresponden a compuestos no polares. Fíjense, tenemos benceno. Los compuestos muy altos corresponden a compuestos polares. Fíjense, el etanol es un compuesto muy polar, entonces tiene un valor de K muy alto. Estos valores de K es importante que ustedes lo tengan, se pueden bajar de internet. Entonces hay una regla de oro en el G-Space que dice que si los valores de K son bajos, yo puedo lograr que los analitos pasen de la fase muestra a la fase gas solamente con temperatura. Ahora, si los compuestos son polares y tienen valores de K alto, con temperatura no lo voy a lograr, así que lo que hay que hacer es o agregar agua si es una muestra sólida, o si es una muestra líquida, un modificador de matriz, que eso lo vamos a ver en el resto del curso. Pero la primera cuestión que yo quiero que ustedes tengan claro es que valores de K bajo, temperatura, valores de K alto, modificador de matriz. Entonces, la concentración de gas va a aumentar en función a medida que K disminuye. K aumenta, la concentración en el gas baja, por lo tanto, pierdo sensibilidad. También pasa lo mismo cuando beta se minimiza. A valores bajos de beta, mayor concentración en el gas. Entonces, menores K y beta, mayores C y G, concentraciones en la fase gas, mayor sensibilidad. Ahora vamos a ver cómo variamos K y beta. Entonces, teoría básica del G-Space. Esta es la fórmula de la ley de Henry, donde dice que la presión parcial inicial es la presión parcial de cada uno de los analitos puros por la fracción molar de la fracción molar en la solución por el coeficiente de actividad gamma sub i. Entonces yo puedo tener un analito con baja concentración que sale muy fácilmente de la matriz y tengo una alta concentración en el espacio de cabeza, y puedo tener otro analito que hay una gran concentración en la fase muestra, le cuesta pasar a la fase gas, por lo tanto voy a tener menor sensibilidad,
pero dentro del vial lo que se produce es un equilibrio, y cuando inyecto voy a tener mucha más respuesta para el componente A que para el componente B. Bien, presión de vapor saturado, P sub 0I. El compuesto de menor punto de ebullición tiene valor mayor de presión de vapor saturado, entonces el pico más grande. Si se aplica a alta temperatura, el valor de presión de vapor saturado es más grande. Pero trabajando a baja temperatura y alta temperatura sabemos que mejoramos la sensibilidad. Pero ojo, acá ustedes tienen que tener cuidado. Si ponen una cantidad de muestra importante, que digamos que es una muestra, es agua con contaminantes orgánicos. Si ustedes ponen una cantidad importante de agua dentro del vial, digamos que en un vial de 20 mililitros ponen 15 mililitros de muestra, y le van a dar una temperatura de 80 grados, porque ustedes quieren aumentar la temperatura para lograr que la mayor cantidad de analitos salgan de la muestra, lo que les va a pasar es que, como la relación y la fracción molar del agua respecto a los analitos es muy grande, sature o llegue a la presión de vapor saturado, genere un equilibrio y no puedan pasar los analitos a la fase gas. Entonces hay que tener cuidado cuando hay muestras acuosas con la función de la presión de vapor saturado. En una buena estrategia, en el caso que nos ocurra esto, es bajar la temperatura y poner un modificador de matriz. Fíjense acá, presión de vapor saturado, vinos de arroz japonés, que es el sake, ponen 2 mililitros en un vial de 10. Acá tenemos el acetato de etilo y el alcohol isoamílico. Evidentemente el alcohol isoamílico es mucho menos polar que el acetato de etilo, queda menos retenido en el agua, por lo tanto voy a tener mayor respuesta, y prácticamente la del acetato de etilo después de los 100 grados casi no aumenta. Y fíjense en que el vino de arroz o el sake principalmente es agua, y después el componente que le sigue es el alcohol etílico. Entonces necesito tener cuidado cuando hago la estrategia para el análisis. No es cuestión de subir la temperatura. Fíjense en que en este caso de 100 a 130 grados para el acetato de etilo no tuve prácticamente respuesta, pero sí tuve un aumento importante. Pero ya sabemos que en este caso siempre tenemos que llegar a una relación de compromiso. Entonces no me conviene subir más de 100 grados porque ya estoy en el punto de ebullición del agua, y a 130 lo que voy a conseguir es que la presión en el vial o la presión del vapor saturado sea mucho más alta. Fracción molar X sub I, se puede agregar más muestra, el valor de X sub I es mayor, se obtiene un pico más grande. Bueno, ustedes, como bien lo saben, cuando hacen análisis de traza, lo que conviene es tratar de maximizar la cantidad de muestras de manera de tener la mayor cantidad de analito y lograr la mejor respuesta. Pero no nos olvidemos que dentro del vial se produce un equilibrio. Entonces, si hay mucho analito, se va a producir un equilibrio y va a llegar un momento en que no va a aumentar la respuesta. Pero en este caso nos está diciendo que tenemos muy poco volumen de fase muestra y mucho volumen de fase gas, lo cual, mientras me mantenga en esta relación baja, como es bajo volumen de muestra y alto volumen de fase gas. Sensibilidad en el espacio de cabeza, la expresión sensibilidad en HS apunta que es una expresión general que indica si se puede lograr un área pico mayor para una concentración de muestra. Entonces decimos que A es aproximadamente la concentración del gas igual a la concentración inicial dividido K más B. Beta es el volumen de gas menos el volumen de la muestra, y es igual a esto. Entonces vemos que la sensibilidad en el G-space depende del coeficiente de partición, de la relación de fases y obviamente de la concentración
inicial que hay en la muestra, que eso no lo habíamos tomado en cuenta. Análisis de alta sensibilidad. Los compuestos volátiles se concentran y se traen de la matriz dentro del espacio de cabeza gaseoso cuando se termostatiza a alta temperatura. Inyección directa de líquido 1 microlitro, inyección en G-Space 0,4 mililitros. Evidentemente la cosa es mucho mejor. Y aparte el G-Space se utiliza cuando tengo matrices que no son volátiles. Por ejemplo, la determinación de alcohol en sangre no se puede hacer de otra manera que no sea por G-Space. Poner una muestra de sangre, calentarla, tomar la muestra del espacio de cabeza para determinar el contenido de etanol. Influencia de la temperatura sobre la presión de vapor y K. La presión de vapor saturado de una sustancia pura está influenciado por la temperatura y la relación exponencial es el logaritmo de la presión parcial es igual a B dividido la temperatura más C. B y C son constantes específicas de las sustancias. Por lo tanto, el coeficiente de partición es igual al valor de la constante dividido la presión del vapor saturado, lo que nos dice que el logaritmo del coeficiente de partición es igual al logaritmo de la constante y es igual al logaritmo de la presión parcial. Entonces, el logaritmo de K es igual a B dividido la temperatura por C. Por ejemplo, la presión de vapor saturado del agua a 60 grados es 19,9 kilopascales y a 60,1 es 20,8 kilopascales. La diferencia en 1 grado centígrado resulta en una diferencia del 4,5% en la presión de vapor. Así que ojo cuando deciden aumentar la temperatura, no se olviden de la presión de vapor. Influencia de la temperatura sobre la sensibilidad. En este caso vamos a tomar los compuestos que tienen diferentes K, coeficiente de partición. Un incremento de la temperatura reduce el valor del coeficiente de partición, el cual es inversamente proporcional al incremento de la presión. Obviamente, si la presión aumenta, la concentración del analito va a ser menor porque le cuesta más llegar a la fase vapor. Entonces, el logaritmo de K es la constante B dividida por la temperatura menos la constante C. Entonces, la sensibilidad en la fase vapor es igual a alfa, y alfa es igual a 1 dividido K más beta. Entonces, consideremos dos casos. K es mucho más grande que beta y beta es mucho más grande que K. Entonces, K es mucho más grande que beta. Alfa es igual a 1 dividido K más B. Entonces es igual a 1 dividido K, porque dijimos que beta es prácticamente despreciable. Entonces depende directamente del valor de K y beta aporta muy poco. O sea que en estos casos la relación de fases no hay que tenerlas en cuenta. Beta es mucho más grande que K, o sea que la relación de fases impacta mucho más que el coeficiente de partición. Por ejemplo, que yo tenga compuestos que tienen un mismo comportamiento, ya sea polar o no polar. Alfa está influenciado principalmente por beta, entonces alfa es igual a 1 más beta. Para investigar el efecto de la temperatura se usa una solución acuosa con 5 solutos que abarcan un amplio rango para el coeficiente de partición: etanol, metiletilcetona, tolueno, tetracloroetileno y en hexano. El volumen de muestra es de 5 mililitros en un vial de 22,3 mililitros. El beta es 3,46. Recuerden, no es 4,46 porque beta se calcula como el volumen del vial menos el volumen de muestra, o sea, 22,3 menos 5 da 17,3 dividido el volumen de muestra. Entonces 17,3 dividido 5 da 3,46. La concentración final se ajusta para tener valores diarios comparables a la temperatura de inicio. La concentración original C sub 0 de cada compuesto permanece constante para cada medición y para cada incremento de temperatura. Entonces, por conveniencia, expresamos el tamaño relativo de muestra en el vial como la fracción de fase de la muestra, similar a beta. Entonces, esta letra griega, que ahora no me acuerdo,
que corresponde a la muestra es el B sub M dividido B sub B, que sería el volumen de la muestra dividido el volumen del vial. Y esta relación de muestra es igual a 1 dividido K más beta. Si el coeficiente de partición es 0,20, 80% de muestra, 20% de G-space, o sea que en un volumen de viales tenemos 16 y 4, la sensibilidad es 10 veces más si solo se ocupa el 20%. K igual a 1, la sensibilidad cambia significativamente, hay una diferencia de más de 4 veces entre llenar 20% y 80%. Si K es igual a 20, el cambio de sensibilidad es más modesto, solo el 1,85% en el rango usado, y si K es igual a 250, un cambio de 4 veces el volumen no tiene influencia, es solo el 1,5%. Así que ustedes tienen que tener en cuenta los valores de K para predecir cuál va a ser la sensibilidad en función de la temperatura. Entonces, K bajos, aumento las temperaturas y tengo muy buena sensibilidad, y eso me permite bajar la concentración de muestras. Ahora, en K muy altos, por más que yo aumente la temperatura, el cambio en la sensibilidad va a ser muy bajo. Cambiando la matriz de la muestra, modificando el coeficiente de actividad, el coeficiente de actividad gamma sub I describe la interacción entre el soluto y el solvente y es una propiedad del analito y la matriz de la muestra. El coeficiente de partición es inversamente proporcional a la presión del vapor saturado y el coeficiente de actividad del analito. Entonces, K es proporcional a 1 dividido la presión de vapor saturado dividido la coeficiente de actividad. En el caso de soluciones acuosas de compuestos polares puede alcanzarse una buena sensibilidad por adición de una sal a la muestra. Esto se llama salting out. Entonces recuerden, las componentes que tienen un valor de K muy alto son polares. En una muestra de agua la matriz y el analito son muy afines. Entonces, por más que yo, como K es muy alto, por más que yo aumente la temperatura, no voy a lograr que salgan, y lo que voy a lograr es que se evapore mucha agua y llegue a la presión de vapor saturado. Entonces, en este caso lo que se le hace, se le agregan modificadores de matriz, que son sales, se forma una salmuera. Entonces, la solubilidad de los analitos baja notoriamente y se hacen más disponibles a pasar de la matriz a el espacio de cabeza. Entonces, modificación de matriz o salting out es parecido. Entonces, acá tenemos una droga sólida a la cual yo la sometí a un proceso de G-space, y acá tenemos lo que nosotros obtuvimos, muy baja sensibilidad en la fase gas. Le agregamos agua, entonces lo que hicimos fue que el agua, cuando pasa a la fase vapor, produzca un arrastre por vapor de agua, entonces está arrastrando los analitos hacia la fase vapor. En este caso estamos hablando de analitos de media polaridad y de baja polaridad. El valor gamma del componente C puede ser negativo porque el producto se disuelve más fácilmente en agua, o sea que dentro de ellos haya un analito que sea extremadamente soluble en agua, muy polar, y que yo lo haya podido ver por temperatura y no lo pueda ver cuando le agregue el agua porque ya directamente quedó retenido en el agua. Entonces, actividad del coeficiente de partición en solventes puros. Caso ideal, gamma igual a 1. Decimos que el logaritmo del coeficiente de partición 1,2 es igual a la fracción molar del analito 1 por el logaritmo del coeficiente de partición 1 más la fracción molar del analito 2 por el logaritmo del coeficiente de partición 2. Caso no ideal, donde el coeficiente de actividad es distinto de 1, que es lo habitual. Entonces, el logaritmo del coeficiente de partición 1,2 es igual al factor de actividad del analito 1 por la fracción molar 1 por el logaritmo del coeficiente de partición 1 más el coeficiente de actividad 2 más la fracción molar 2 más el logaritmo del coeficiente de partición 2.
Análisis por duplicados, consiste en tomar dos muestras consecutivas del mismo vial de muestras, que esto en general no se utiliza nunca, pero acá yo se los dejo presentado, no tiene mucho sentido que lo veamos y nos quedemos mucho tiempo en esto, porque prácticamente no se utiliza, pero se los dejo como información. La otra es extracción múltiple para GSpace, MHE. Consiste en tomar dos alícuotas consecutivas del mismo vial, aunque el K permanece constante, el área obtenida para el pico para la segunda alícuota es menor que la primera. Si continuando tomando alícuotas en forma consecutiva del mismo vial, la cantidad de analito presente va a disminuir hasta eventualmente desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo obtengo el equilibrio, voy a hacer mi primera inyección, agarro la jeringa, tomo 1 mililitro, saco 1 mililitro, lo inyecto, pero ya alteré el equilibrio dentro del vial. Entonces se vuelve a recomponer el equilibrio, y si yo hago la determinación del coeficiente de partición va a ser la misma, pero resulta que tengo menos analito. Entonces me va a dar una respuesta menor. Y cuando trabajo en múltiples extracciones, lo que yo hago es que cada inyección que haga me va a dar una respuesta menor. Entonces, hasta que llega un momento que prácticamente no la puedo detectar. Si para cada respuesta yo cuantifico cuál es el valor, la suma de todas las valores de las alícuotas me tendría que dar la cantidad inicial con el cual yo comencé a trabajar. Esto se utiliza normalmente con los patrones, que yo sé qué cantidad de cada analito tiene. Para establecer la suma del área del pico, consideramos primero la situación para una extracción continua del gas, la cual se aplica un mecanismo de primer orden. Se describe la concentración versus tiempo y está descrita como la variación de la concentración es igual al diferencial del tiempo por Q por C, donde Q es una constante que describe cuán rápido se procede a la extracción por la concentración. Evidentemente, la extracción múltiple la tenemos que hacer en forma práctica, porque teóricamente hay toda una serie de valores que no son fáciles de predecir. Por ejemplo, en tiempo t, la concentración C depende de la concentración inicial C sub 0 y del exponente Q. Entonces, la concentración, la primera inyección va a ser la concentración inicial por la base de los logaritmos naturales por Q por el tiempo. A partir del valor de área del pico obtenido en la primera extracción A sub 1, la suma de todas las áreas de los picos correspondientes a la cantidad total de analito presente en la muestra nos va a dar W sub 0, que es lo que nosotros estuvimos haciendo. Entonces lo podemos hacer prácticamente haciendo las cuantificaciones correspondientes a cada inyección y sumando, o si no, acá tenemos la fórmula de cómo se hace el cálculo. Cálculos simplificados para las múltiples extracciones solo si se aplican dos condiciones: si hay una buena regresión lineal y si no se requiere una alta exactitud en la determinación. Recuerden, no se requiere una alta exactitud. Solo se aplica para las dos primeras determinaciones, cálculos para dos puntos. Entonces, Q, el factor Q, es igual a la base de los logaritmos naturales elevado a menos el coeficiente Q minúscula, que es igual al área del segundo pico dividido el área del primer pico. Y la sumatoria de cada una de las extracciones, aquí tenemos la fórmula. Bien, cuestiones prácticas ahora. Selección del volumen del vial, pequeños volúmenes da tiempo de equilibrio más cortos. La sensibilidad depende de la concentración de la fase gas y no del tamaño de muestra o el volumen del vial. Las relaciones de fase beta determinan la sensibilidad. Entonces, en este caso, la primera dice que volumen corto da tiempo de equilibrio más corto, pero la segunda, donde nosotros tenemos la fase beta, nos conviene tener viales grandes. Los viales con volumen de 20 mililitros se consideran que tienen el mejor compromiso en la relación de fases. Fíjense que cuando ustedes compran un GSpace, el tamaño de los orificios donde van colocados los viales
en el bloque calefactor están hechos de origen para viales de 20 mililitros. Y después, si uno necesita trabajar con viales de 10, ya con el mismo equipo vienen unos suplementos metálicos para poner dentro del bloque, de manera que el vial quede a la altura adecuada para que pueda ser inyectado. Limpieza: el lavado con detergente puede agregar impurezas al vial. Los compuestos volátiles se eliminan haciendo burbujear un gas inerte. Para casos especiales se puede hacer un lavado con ácido. Esto ataca el silanizado interno del vial. Bueno, acá hay varias cosas que tienen que tener en cuenta. Nunca detergente, ¿tá? Pase lo que pase, usan agua, nunca detergente. Lo dejan con agua destilada el tiempo que sea necesario para que se seque. Los compuestos volátiles se eliminan haciendo burbujear un gas inerte. Bueno, en este caso, si yo tengo una muestra sólida, por ejemplo una muestra de suelo, lo elimino en forma mecánica y después le burbujeo un gas inerte. Hay casos especiales donde el vial queda muy sucio y esto implica un lavado con ácido, lo cual ataca el silanizado interno del vial. Entonces, acá hay que ponerse un poco en hacer una relación costo-beneficio. La técnica del Headspace es cara por el hecho que cada vez que yo hago una determinación se va un septum y se va una arandela de aluminio, que es la que nosotros engrimpamos para que el vial quede sellado. Y una vez que se termina la inyección, lo que yo hago es saco el aro de aluminio y tiro el aro de aluminio y tiro la septa. Esas son en las condiciones normales. Los viales se limpian y se vuelven a reusar, salvo en el caso de la determinación de etanol en agua, que después que la sangre se mezcla con el modificador de matriz y se calienta, cuando uno lo saca hay un bodoque negro duro en el fondo del vial. Bueno, en ese caso se tira todo: vial, septum y la arandela de aluminio. Pero pensemos en el caso habitual de análisis con agua de muestras acuosas o de muestras sólidas. Efecto de absorción en la pared: el acondicionamiento es solo para compuestos polares, esto es muy importante. El efecto de absorción en la pared hasta 120 grados centígrados no es significativo. Entre 120 y 150 grados centígrados es estable, o sea que yo no tengo ningún problema. Muestras y patrones se van a absorber de la misma manera. Y más de 150 grados centígrados es significativo, quiere decir que si tengo un compuesto que tiene una buena absorción en la pared y está en baja cantidad, probablemente no lo llegue a determinar. Acá hay una pequeña forma de bajar el efecto de absorción en la pared. Por ejemplo, el agregado de una gota de glicerina a la muestra ayuda a mejorar la linealidad para el método de múltiples extracciones, solo para el método de múltiples extracciones. En general, acá hay varias cosas que ocurren en la práctica. Primero, el efecto de absorción en la pared nadie lo tiene en cuenta. Segundo, es rarísimo calentar un vial hasta 120 grados centígrados, y muchísimo más raro es más de 120 grados centígrados. ¿Cuándo puedo yo o cuándo debo yo calentar a más de 120 grados centígrados? Si tengo una muestra de suelo a la cual no le agregué agua, entonces sí, la puedo calentar hasta la temperatura que me permita el septum, y en ese caso, digamos, estoy aplicando la técnica a lo bestia, estoy sacando los analitos a fuerza de alta temperatura, pero en ese caso la cantidad que yo pongo de muestra es tan baja que prácticamente no hay contacto con la pared. Es diferente si en un vial de 20 pongo 10 mililitros de agua, ahí el 50% de la muestra, el 50% de la superficie de la pared está en contacto con la muestra. Elementos para el HS: tapas, como verificar un ajuste adecuado. El ajuste del crimpado es crítico. Mal ajustado daña las tapas y aún el borde del vial, o sea que si el borde del vial se casca, ya no se puede utilizar o se rasca. Poco ajustado y riesgo de pérdida. Entonces, la manera más sencilla de saber
cuán bien está ajustado es apretar con la pinza y con la fuerza normal de una persona es tratar de hacer girar el aro de aluminio. Si el aro de aluminio gira, lo puedo hacer girar, eso implica que está flojo. Entonces hay que ajustar la pinza para que le dé mayor presión. En el momento en que no logro hacer girar la arandela de aluminio, ahí está bien ajustado. ¿Cuál es la presión sobre las tapas? Los equipos modernos trabajan por encima de 100 grados centígrados. La presión interna para las tapas de los viales es 10 a la tercera kilos pascales. Estamos hablando de 10.000 kilos pascales, lo cual corresponden a 10,2 kilos por centímetro cuadrado. Una muestra acuosa termostatizada a 80 grados centígrados genera una presión de 47 kilos pascales, pero si se la termostatiza a 180 grados centígrados, la presión interna es mayor que 10.000 kilos pascales. Implica que el vial voló. ¿Está bien? Entonces, cuidado con entusiasmarse con la temperatura para muestras líquidas. Y después hay tapas con válvulas de seguridad que prácticamente no se usan porque tienen un costo prohibitivo. Fíjense, en elementos las septas tenemos goma butírica, el material, cuál es la temperatura máxima, qué resistencia química tienen y cuál es el costo. ¿Está bien? Entonces, en general, el que más se utiliza es el disco de goma de butírica forrado con teflón o el disco de goma silicona forrado en teflón. Fíjense en que los costos son parecidos, pero se puede trabajar a temperaturas mucho más altas con la goma de silicona, y la resistencia química de la goma de silicona es mucho mejor que la goma butírica. Entonces, por default, cuando ustedes compran, si no piden una septa en particular, le van a dar un disco de goma de silicona forrado en teflón. Y obviamente la cara que está forrada en teflón va para el lado de adentro. Elementos blanco de septa. Prestar atención para el caso de análisis de residuos compuestos volátiles. Forma de limpiar y pasivar la septa. Calentando la septa en un frasco de vidrio con un flujo continuo de gas inerte por varios días a la temperatura máxima recomendada. Ponerlos en agua en ebullición purgando con un gas inerte. Y extender las septas en una caja por un largo tiempo, varias semanas, y esperar que se reduzca la contaminación. Bueno, esta es una de las mejores maneras. Lo dejan en un recipiente abierto, no destapado, sino abierto, que permita el pasaje de aire, y eso reduce sensiblemente la contaminación. Las septas se pueden pinchar 2 veces, hay que considerar 2 cuestiones. Acá no es inyección por duplicado, acá el concepto es, una vez que hice la inyección, rompo el aro de aluminio, recupero el disco del septa y limpio el vial. Y después vuelvo a usar esa septa pinchada. Las cuestiones a considerar son tensión por la presión y tensión por la difusión. La presión se refiere a la pérdida de presión a una pérdida de vapor, y la segunda se refiere especialmente a los problemas que presentan las septas que están forradas con teflón o aluminio. Entonces, como ustedes van a usar septas forradas con teflón, evidentemente pinchar 2 veces no se puede. Fíjense, las septas se pueden pinchar 2 veces. Solvente acetona, septa de teflón más goma de silicona, septa de teflón más goma butírica. El error y la diferencia en el caso de la acetona está entre el 1,3 y el 4,9% para la de silicona, y entre el 0,8 y el 3,5 para la goma butírica. Pero en el caso del cloruro de metileno, vamos desde el 1,3 al 8,2 en el caso de la goma de silicona, y del 1 al 3,5% a la goma butírica. ¿Por qué la goma de silicona, que tiene las ventajas de resistir mayor temperatura y tiene mayor resistencia química, por qué tiene mayor variación cuando lo pincho 2 veces? Es porque la goma de silicona es más dura que la goma butírica. Cuando se pincha, en general el orificio es más grande. Influencia de la temperatura.
Hoy los equipos modernos tienen un control altamente preciso, están en 0,1 grados centígrados. Y hay dos relaciones. Una que muestra la influencia de K sobre la concentración de nanito en el espacio de cabeza, que es el área del pico A obtenido. Y dos, describe la relación entre la temperatura en Kelvin y el coeficiente de partición. Recuerden que B' y C' son dos constantes que dependen de los analitos. Entonces, ¿cómo empiezo yo a desarrollar un método por GSpace? Yo lo que hago es, tomo una muestra, un determinado volumen con una temperatura y voy sometiendo los viales hasta distintos periodos de calentamiento. Al principio voy a notar que sube la respuesta, o sea, aumenta la concentración en el gas, después llega un punto donde es una meseta, donde hay una condición de equilibrio y no hay ninguna variación en la concentración del nanito en la fase gas, y si lo dejo demasiado tiempo se pierde la condición de equilibrio, se produce una degradación y pierdo concentración en el gas. Entonces, salvo que ustedes apliquen un método normalizado, si lo tienen que desarrollar, tienen que hacer el ensayo-error e ir aumentando el tiempo hasta que logran llegar a la meseta. Una vez que logran llegar a la meseta, si en este punto son 10 minutos, bueno, lo dejan un minuto más y nos aseguramos que estamos bien en la zona de la meseta. Vial, técnica de introducción de la muestra, vial abierto, vial cerrado. Bueno, esto es una cuestión de sentido común. No voy a utilizar un vial cerrado porque si uso un vial cerrado tengo que pinchar el septum y ya sabemos los problemas que tiene. Entonces se hace con vial abierto. Se prefiere la técnica del vial abierto. La técnica del vial cerrado implica perforar el septum. La introducción de la muestra o del estándar interno se hace por medio de una microjeringa. Ojo cuando ustedes tienen que hacer la determinación. Si yo tengo que poner la mezcla de los analitos pura, por ejemplo un microlitro de la mezcla, y no tengo agua en el vial, eso lo tengo que hacer muy rápido porque el microlitro, desde que yo lo puse con la jeringa y le puse la tapa con el aro de aluminio, si lo miro ya prácticamente está totalmente vaporizado. Ahora, si yo tengo un volumen de agua, entonces el agregado del estándar interno o del patrón debe ser lo más cercano posible a la superficie del agua sin que la punta esté sumergida. Termostatizado, determinar exactamente la temperatura del vial es muy dificultoso, puesto que se debe tomar en el celo de la muestra. A los fines prácticos, la exactitud se debe determinar como mínimo al grado centígrado. Si usan sustancias químicas con un punto de ebullición bien definido y estrecho, no se recomienda el uso de cintas coloreadas para indicar la temperatura. Bueno, acá la cosa es muy sencilla. Como hicimos con el tiempo, hacemos con la temperatura. Entonces, cuando yo voy a desarrollar un método, lo primero que tengo que hacer es determinar cuál es la temperatura máxima a la cual en un tiempo determinado, que puede ser corto o largo, yo llego a la meseta. Una vez que definí cuál es la temperatura mínima para llegar a la meseta, entonces después hago el ajuste de cuál es el óptimo del tiempo. Modos de trabajo, se sabe que hay que llegar a un estado de equilibrio determinando el tiempo de termostatización. El exceso en el tiempo de termostatización no afecta el resultado de la medición. Se deben evitar los tiempos largos. Esto se soluciona con el modo de solapamiento constante. Los bienes se ponen en un corrusel, mientras uno corre el otro se va termostatizando. Bueno, el asunto es así. Supónganse que ustedes tienen una muestra en la cual hay que dejarlo durante 30 minutos a 60 grados centígrados. Y el tiempo de corrida en el cromatógrafo es de 15 minutos. Entonces, cuando ustedes largan la secuencia, el primer vial demora 30 minutos. En el primer vial demora los 30 minutos, y hace la inyección. A partir de ahí entra el vial nuevo, lo deja 30 minutos, pero
a los 15 minutos de haber empezado el calentamiento ya el equipo pone otro vial a calentar, cosa que haya una diferencia de 15 minutos. Entonces, en el momento que inyecta el primer vial y empieza la corrida en el cromatógrafo, cuando termina la corrida en el cromatógrafo, ya está listo el otro vial para ser inyectado, y a su vez, cuando se inyectó la muestra del primer vial, ya hay un segundo vial que está entrando. Eso es lo que se llama el solapamiento constante. Entonces, siempre pierdo el tiempo completo del primer vial, siempre se invierte, pero después comienza el solapamiento y ahí las inyecciones son continuas. El modo progresivo, los viales se termostatizan a tiempos crecientes, representa un tiempo de termostatizado que es un múltiplo del primer tiempo. Por ejemplo, el primer vial es el T sub T, el segundo vial es 2 veces el TT y el tercer vial es 3 veces el TT. El modo progresivo se usa para determinar el tiempo total necesario. Bueno, el modo progresivo es el que ustedes tienen que utilizar para determinar cuál es el tiempo total óptimo para llegar al equilibrio. El uso de columnas capilares es muy importante. Determinar el volumen de transferencia B sub H, que el volumen de transferencia puede ser el volumen que yo inyecto a través de un loop en un G-Space dinámico, o el volumen que yo inyecto usando una jeringa para el G-Space estático. Entonces, el volumen de transferencia B sub H es Q sub C por mol sub 1 por T. Entonces decimos que el tiempo son 3 segundos, mu sub I son 30 centímetros por segundo, que es la velocidad inicial, y aquí me dice que para una columna de 0,25 con un QC en metros cuadrados de 0,049 puedo inyectar 44,2, y en una columna de 0,53, 0,78,5 el volumen de transferencia es 200 microlitros, lo cual es completamente diferente. Por esa razón, cuando trabajas con G-Space, siempre las columnas que se utilizan son las de 0,53. Una columna de 0,53 milímetros con su caudal más alto de gas es 4,5 veces más sensible que la de 0,25. Las columnas de 0,25 milímetros no se consideran las más aptas. Volumen de gas inyectado en el G-Space, decimos que el volumen total es el volumen de la muestra más el volumen del gas. También depende de la relación de fases, el volumen del gas dividido el volumen de la muestra. Si tengo una muestra acuosa termostatizada a 80 grados centígrados, la presión absoluta en el vial es de 148,5 kilopascales, pero la presión de saturación del agua a esta temperatura es 47,2 kilopascales. Si la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, y la presión 1 es 101,2 kilopascales, y el volumen que yo voy a inyectar es 1 mililitro, condiciones en la jeringa, y la presión 2 es 148,5, que es la que tengo adentro del vial, presión observada en el vial, el volumen 2 que yo voy a transferir va a ser 101,3 por 1 dividido 148,5, es igual a 0,68 mililitros, es el volumen tomado para la alícuota, es de 0,68 mililitros, o sea que aunque yo suba la jeringa hasta 1 mililitro, lo que realmente por diferencia de presiones yo voy a estar inyectando son 0,68 mililitros. Como todas estas condiciones son muy repetibles, no hace falta que yo haga este tipo de conversión. Directamente siempre inyecto 1 mililitro y no me interesa realmente lo que entre, sino que me interesa que lo que entre siempre sea repetible. Ejemplo, usamos una columna capilar de B1, 25 metros, 0,32 milímetros, 1 micrón a 60 grados centígrados. Se parte una solución de BPB en acetona, la concentración es de un nanogramo por microlitro y se introducen 2 microlitros en el vial. Presión de salida de la columna a la atmosférica, 96,97 kilopascales. Esta es la presión de la cabeza de la columna.
No, en la presión de salida, o sea, en el detector, la presión en la cabeza de la columna es 109,94, la presión absoluta de la columna, P sub I es delta P más P sub A, 109,94 más 96,97 es 206,91. Caudal medido a la salida, 4,5 mililitros por minuto, temperatura ambiente 295,16 Kelvin, 22 grados centígrados, temperatura del vial 393,16 grados Kelvin, serían 120 grados centígrados, tensión parcial del agua a temperatura ambiente, PW es 2,633 kilopascales. Entonces aquí tenemos el cálculo que la fracción C sub 0 es la F sub A, que es el flujo en la columna por la temperatura del vial dividido la temperatura ambiente por la presión en el vial dividido la presión menos la presión del agua dividido la presión o la tensión del agua. Esto nos da 5,83 mililitros. El FI es P sub 0 dividido P sub I por F C sub 0. Es la presión de salida que nosotros tenemos de la columna, 96,97 dividido la presión en la cabeza de la columna por FC sub 0, lo cual nos da 2,73 mililitros por minuto. El tiempo de inyección de transferencia es de 0,05 minutos, entonces el volumen de transferencia del gas del G-Space es volumen del gas 2,73 por 0,05, 0,137 mililitros. Este es un cálculo importante que ustedes tienen que hacer cuando usan un G-Space dinámico, como para poder determinar cuál es la cantidad y el tiempo para la transferencia, lo cual les va a dar una idea de qué cantidad de analito entró al equipo. Ejemplo, la concentración del vial B sub B, la concentración en el vial B sub B, 22,3 mililitros, es de 2 nanogramos por mililitro, dividido 22,3 mililitros, que fue lo que pusimos, 89,7 picogramos por mililitro. La cantidad de BPB en 137 microlitros de gas es 80,7 por 0,137 microlitros, es de 12,28 nanogramos. El valor de A para esa cantidad fue de 12.140 cuentas. O sea que es una buena respuesta. Derivatización en el vial de G-Space. Las reacciones de derivatización que se pueden hacer dentro del vial son metilación, esterificación, transesterificación y acetilación. Bueno, estamos en la mitad de lo que sería el módulo 3. Esta sería la primera parte y seguimos en la segunda parte con derivatización.